Así será, buen día. Nos vemos más adelante, 10 de la mañana con 22 minutos. Conectamos ahora con Valentina Nieto. Escuchemos al ex candidato presidencial, Johannes Kaiser. No como partido de gobierno, me refiero como partido saliente del gobierno. ¿Se les comunicó, se les llamó para integrar a todos los sectores políticos a esta decisión? No tengo entendido que se hayan contactado con nosotros. Está nuestro secretario general aquí. No tenemos noticia de haber sido contactados por parte del gobierno. ¿Es un error en este caso entonces que no se haya conversado con todos los actores políticos? Bueno, el Ejecutivo sabrá con quién tiene que conversar y con quién no. Nosotros, de todas maneras, a través de este medio, a través de la prensa, hacemos una presentación, hacemos, creo que, propuestas constructivas respecto de lo que se podría hacer para enfrentar la crisis y si en algún momento el gobierno está interesado en conversar con nosotros de manera institucional, nuestras vías de comunicación están siempre abiertas. Johannes, estamos en vivo ahora para CNN Chile. Hoy se espera que se hagan grandes anuncios respecto al MEPCO durante la noche. Ya se aplicaron las primeras medidas a través de un decreto que hace pasar de 3 a 4 semanas el periodo de modificación de los precios. En ese sentido, ¿qué esperan de los anuncios que se van a realizar durante la tarde? Y además, ¿se van a reunir con el ministro Quirós durante esta jornada para poder conocer mayores detalles respecto a esto? Sí, va a haber una reunión con el ministro Quirós, tengo entendido, en el Congreso. Respecto de cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, todavía no tenemos noticia de ello. Esperamos que se sincere la situación. Sabemos que esta crisis no es una crisis generada localmente. Sí, el hecho de tener una caja fiscal muy debilitada nos hace más difícil el poder enfrentar o absorber el daño. Pero tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar la crisis en el Medio Oriente y en ese sentido, efectivamente, la mantención del MEPCO puede significar, vamos a pagar por el más alto precio del petróleo, sí o sí, vamos a pagar o a través del precio en la bencinera o a través de inflación o a través de deuda, que vamos a tener que devolver de todas maneras a través de impuestos. Así es que no hay vuelta, vamos a terminar pagándolo. Y ahora la pregunta es cómo lo hacemos de tal manera de que la economía sea afectada lo menos posible y la gente con menos recursos sea afectada lo menos posible. Y en ese sentido, ¿qué es lo que esperan de los anuncios que se puedan realizar hoy en la tarde? Esperamos que se hagan cargo de eso, que se hagan cargo, por ejemplo, en materia de IVA, de cómo hacer una especie de devolución, quizá una reducción. Sabemos que el impuesto específico se modifica cuando se llega a un cierto límite de precio, pero quizás sea necesario también empezar a considerar una reducción del mismo impuesto específico. Eso, por supuesto, va asociado también a una reducción del gasto. Es decir, no podemos reducir los ingresos totales si no reducimos el gasto. Y esperamos también escuchar del ministro Quirós cómo pretende entonces empezar a recortar el tamaño del Estado para hacer posible también reducir la carga tributaria, especialmente en combustibles, y aliviarle la vida a la gente. Johannes, ayer desde la oposición reclamaban que esto se iba a hacer vía decreto y no a través de un proyecto de ley. Incluso algunos parlamentarios dijeron que si este decreto no se ajustaba a ley, iban a ir al Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece que ya desde la oposición comiencen con ese tipo de amenazas? Me parece que ellos tienen buenos abogados, así que debiesen saber que las cosas que se hacen por decreto y donde la ley dice que las cosas se modifican por decreto, se hacen por decreto y no por ley. Es decir, ¿por qué? No corresponde que exista una ley para modificar algo que en la ley dice que tiene que ser modificado por decreto. Entonces, ¿qué van a ir al Tribunal Constitucional? ¿Por qué? ¿Porque no hay plata? ¿Porque se robaron todo? O sea, hace 10 días atrás estaban ellos a cargo, ¿no? Y hace 10 días atrás descubrimos de que el déficit fiscal era de 3.5 del PIB, es casi 10% del presupuesto nacional. Que no hay plata. Dejaron al país, le dieron 40 millones de dólares a Cuba como ayuda y dejaron 40 millones de dólares en la cuenta a fin de diciembre. Pero que en un comienzo le dieron la misma plata a Cuba que lo que dejaron en la cuenta en lo que sobró del año pasado. Vamos. Pero que en un comienzo desde el gobierno hayan dicho que iba a ser a través del Congreso y que finalmente sea por decreto, ¿no deberían haber sido transparentes quizás desde un comienzo respecto a por dónde se iba a tomar esta medida? Mire, el tema del MEPCO es un tema, si usted va a eliminar o modificar la misma institucionalidad es una cosa, pero cómo funciona la institucionalidad, eso funciona por decreto. ¿Ya? ¿Y cómo se va a enfrentar esto? Hay cosas que tienen que hacer por ley, por ejemplo, si modifica el tema del IVA, tiene que hacerlo por ley. ¿Ya? Si modifica el impuesto específico, tiene que hacerlo por ley, no lo puede hacer por decreto. Así que yo creo que lo que nosotros tenemos que entender es que las cosas se hacen de la mano de lo que establece la legalidad. El funcionamiento del MEPCO de la mano de decretos.
el resto, la misma institucionalidad del MEPCO por ley. Johannes, en otros temas, pero relacionados a los primeros días del gobierno, ha habido una agenda importante en términos económicos, pero hay quienes dicen que hace falta más anuncios en materia de seguridad, pensando también el tinte de gobierno de emergencia que ha marcado el gobierno del presidente Kast. En ese sentido, ¿cómo evalúan ustedes esa materia? ¿Se ha dejado un poco de lado el ámbito de la seguridad en estos primeros días? En primer lugar, a mí me parece muy bien que este gobierno no esté haciendo lo que hacía el gobierno anterior, que se agotaba en los anuncios. Yo prefiero que el gobierno efectivamente presente resultados y eso sea lo que se comunique, o presente ya proyectos de ley y se avance. Pero andar haciendo anuncios, la verdad es que no ayuda a nadie. Yo no he visto nunca un anuncio de detener a un criminal y meterlo preso. Y en ese sentido, espero que se avance más bien con cosas que son razonables, que son prácticas, pragmáticas, que tienen un fundamento institucional y de ahí efectivamente se comunique eso a la prensa. No tiene por qué ser todo el primer día decirle todo lo que van a hacer. Johannes, ¿cómo ve este viaje que mañana va a concretar el presidente José Antonio Kast a la Araucanía y en paralelo también va a presentar esta renovación al estado de excepción? ¿Esperan que se apruebe? ¿Van a estar los votos del Partido Nacional Libertario? Y pensando a futuro, ¿buscarían que esto se mantenga como ha estado en los últimos 1.400 días, si no me equivoco, o que ya se vayan retirando en algún momento las Fuerzas Armadas de la zona? A mí me parece muy bien que vaya el presidente de la República a la Araucanía. Es una herida abierta en nuestra seguridad, eso lo sabemos, es una herida abierta en lo que es el Estado de Derecho en nuestro país. Por otro lado, plantear que los nacional libertarios hemos sido bastante críticos del estado de excepción durante los últimos años. Y hemos sido críticos no porque no queramos que las Fuerzas Armadas y de orden puedan intervenir como corresponde para solucionar o para reprimir y eliminar la amenaza armada de grupos armados con pretensión territorial que están operando en nuestro sur. No, nosotros estamos o somos muy críticos. ¿Por qué? Porque se ha utilizado el estado de excepción para mantener una situación permanente de compromiso de nuestras tropas sin que ellas puedan actuar de manera ofensiva. Uno. Dos, el Estado, o sea, los decretos que mantienen el estado de excepción constitucional, en nuestra opinión, rayan en la inconstitucionalidad. Porque después de un cierto tiempo, por algo son limitados temporalmente, no es algo para mantenerlo eternamente funcionando. Y el tercer punto, señor presidente, usted es abogado, un decreto de excepción constitucional entrega el mando al jefe de las fuerzas. Todos los demás actores dentro de la región debiesen someterse al jefe de la fuerza que tiene como misión restablecer el orden constitucional. Esta es una de las razones que criticamos mucho al presidente Boric. Eso no se hace hoy día. Nosotros no necesitamos un encargado para la macrozona norte, un encargado para la macrozona sur. No, dele las facultades que corresponde al jefe de la defensa para que en el marco de lo que son sus atribuciones legales utilice la fuerza militar para reprimir y eliminar las amenazas a nuestra ciudadanía. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que nosotros esperamos. Johannes, cambiándole un poco de tema, ya es conocida su postura respecto a la postulación de Michelle Bachelet. Bien, estamos escuchando al ex candidato presidencial, Johannes Kaiser. Antes de ir a la pausa, hacer una pequeña aclaración respecto a la cifra que detallaba anteriormente el ex candidato Johannes Kaiser y que habría entregado nuestro país como ayuda humanitaria a Cuba. Recordemos que el día viernes 13 de febrero de este año, el entonces canciller Alberto Van Claveren confirmó que Chile iba a destinar $1 millón en ayuda humanitaria a Cuba, equivalente a 862 millones de pesos. Johannes Kaiser decía recién en esta intervención que habían sido $40 millones. Fue $1 millón en ayuda humanitaria, equivalente a 862 millones de pesos, y que fueron entregados no al gobierno de Cuba propiamente tal, sino que a UNICEF. No al gobierno de Cuba, dijo el canciller, no una ayuda al Partido Comunista de Cuba, sino a través de UNICEF. Es una ayuda humanitaria en medio de esta crisis energética que vive la isla a propósito de los bloqueos. Así lo defendió en su minuto el entonces canciller Alberto Van Claveren. 10 de la mañana con 31 minutos. Vamos a la pausa en CNN Chile Radio. 13,9 es la temperatura actual. Ha sido una mañana más bien fría en el centro del país y la máxima será de 25. Con esta imagen en directo del Parque Metropolitano. Pausa. Al regreso revisamos información internacional en CNN Chile Radio.